En Radio Universidad de Tarapacá, 95.9 presentamos La Entrevista. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a La Entrevista de cada viernes. En esta oportunidad estoy con el presidente de la Federación de Sindicatos de Colegios Particulares de Chile. Estoy con Arturo Javier Concha Fernández. Voy a contarles un poquito antes de que nos salude. Él es profesor de Historia y Ciencias Sociales de la UNCE, ex Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, relator sociolaboral de las Escuelas Sindical Inicial y Avanzada CUT Fundación Fiel. Además, facilitador de diálogo social en mesas tripartitas en OTEC-SICAL Empresas y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Colegios Particulares de Chile bajo la sigla FESICOP. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido a la Radio Universidad de Tarapacá de Arica. Hoy muchas gracias por la introducción, bastantes títulos al parecer, espero que sean todos muy bien merecidos. Muy agradecido de estar acá en Arica y por cierto de la invitación que se hace acá en la universidad. Bueno, son varios temitas, Arturo, que queremos abordar, ¿no?, en esta entrevista. Hablar un poco de lo que es salud mental, violencia en las escuelas, el rol de las mutualidades, la erradicación, ojalá, ¿no?, de la violencia en los espacios de trabajo. También vamos a conversar acerca del convenio 190 de la OIT. Bueno, preguntarle primero, Arturo, acerca de este convenio, ¿no?, sobre la erradicación de la violencia en el trabajo. ¿Cuál es la importancia para los trabajadores hoy día? Bueno, el convenio 190 es muy relevante, es muy importante. Fue ratificado por el Estado de Chile el año pasado, el año 2023. Y por primera vez se establecen conceptos claros y criterios definidos respecto a la violencia, al acoso laboral, al acoso sexual y sobre todo al derecho que tenemos las y los trabajadores de vivir y convivir en espacios libres de violencia en nuestros lugares de trabajo. Uh-huh. Por tanto, es muy relevante y es muy importante evitar, prevenir y sancionar el acoso en todas sus formas y en todos sus tipos, no solo en los lugares de trabajo, sino que también incluso en los espacios públicos y, por cierto, en el ámbito que me desempeño personalmente, que es la educación. Por eso también de ese convenio 190 hay una legislación muy relevante, que es la denominada Ley Karin, que es a propósito de una trabajadora del sector salud que se quitó lamentablemente la vida por el acoso que sufría dentro de un hospital público. Y los parlamentarios y la clase política chilena decidieron tomar carta en el asunto y sancionar esa violencia, ese acoso y ese maltrato que sufrían los trabajadores y sufren eventualmente. Claro, y se ha legislado y hay instrucción, ¿no? Bueno, ¿cómo se está trabajando en aquello, hablando de la instrucción, del conocimiento, del poder instruir al trabajador en los espacios laborales? Bueno, ahí cobra importancia y relevancia la organización sindical, sin duda, en el ámbito de la educación y sobre todo en la sensibilización de estas temáticas. Es un aspecto muy generacional, si se quiere, porque los trabajadores tal vez de mayor edad no tienen un vínculo o valga la redundancia, una sensibilidad respecto al tema. Consideran o tenían incorporada la violencia como algo normal, el acoso sexual como algo normal. No sé si usted recuerda, sí, en las obras, cuando pasaba una mujer con una minifalda, ¿no es cierto?, sí, con un escote pronunciado, las manifestaciones, los epítetos. Bueno, eso ahora está prohibido. Exacto. No solo por las empresas, sino que también por la ley. Y se puede hacer la denuncia. Y se puede hacer la denuncia, y a mí me parece y considero que es un avance civilizatorio de nuestra sociedad que podamos vivir en esos ambientes libres de aquella violencia. Sin embargo, falta camino que recorrer, tenemos que recorrer mucho camino, y en ese sentido el rol de las organizaciones sindicales es muy relevante y es muy importante porque hay que educar. Claro, es justamente. Arturo, ahora hablemos un poco de la violencia en el sistema educativo, ¿no?, el sector donde usted está trabajando. ¿Cuál es el rol del Estado en el caso, por ejemplo, los dueños de colegios particulares? Porque estamos hablando de estos colegios que no tienen ningún tipo de subvención, son particulares
100%. ¿Cuál es el rol del Estado, los dueños del colegio y la comunidad educativa en esta erradicación? Bueno, es un tema muy relevante, muy complejo. Estamos viendo todas las semanas, todos los días fundamentalmente, graves casos de violencia al interior de las escuelas. Profesoras y profesores con agobio laboral y salud mental con unos índices muy elevados. Lo quiero interrumpir, me quiero detener aquí, Arturo, con respecto a si podríamos hacer, digamos, un paralelo. Se dice, ¿no?, de que en colegios vulnerables pasa mucho más este tipo de situaciones. Quizá uno se imagina en un colegio particular 100%, no va a ocurrir este tipo de situaciones. ¿Ocurre igual? La verdad es que, como muchas cosas en nuestra sociedad, eso está basado principalmente en ideas o preconceptos o principalmente prejuicios, ¿no? Porque no hay que olvidar que la violencia no es solamente física. También hay violencia verbal, hay violencia psicológica, hay violencia económica. También muchas veces, de estudiantes que te dicen, bueno, mi papá te paga el sueldo a ti. Eso a mí me lo han dicho. Yo cuando comencé a trabajar en el sistema privado me lo dijeron alguna vez. Y eso es violencia, ¿bien? Claro. No tenemos tal vez profesores con el cráneo roto, como la colega en la comuna de Trehuaco, o casos que lamentar, como el de Catherine Yoma en la ciudad de Antofagasta el año pasado, y Albano Muñoz en la comuna de Molina, que se quitaron la vida producto del acoso laboral. Pero sin embargo la violencia es estructural, y esa violencia estructural es real, es visible, y por eso el rol del Estado y de las comunidades educativas, y sobre todo de los padres y apoderados y de las familias, es fundamental. Es muy importante. Ahora, ¿cuáles serían las principales obligaciones, ¿no?, que asumen los países? Hablemos de los países ahora, hablando del convenio 190 OIT, porque no se sabe mucho de eso. Uno dice el convenio 190, pero a lo mejor el apoderado dice, ¿qué es lo que es eso? Sí, claro. Por lo mismo hay que educar, hay que sensibilizar y hay que estar a caballo respecto a estas nuevas legislaciones, porque en general son legislaciones pro derecho, protegen y tienden a proteger a los grupos más vulnerables de la población, y en definitiva son convenios, son tratados y son apéndices de los derechos humanos garantizados a toda la población del mundo. El convenio 190, en palabras simples, es la erradicación de la violencia, ¿ya? Y la erradicación de la violencia específicamente en los lugares de trabajo. Por eso yo le comentaba la famosa ley Karin, ¿no es cierto?, que fue promulgada el 1 de agosto del año 2024, y ya al primer mes se acumulaban más de 5.000 denuncias en el sector público y en el sector privado, porque la ley Karen justamente de lo que se hace cargo es de la prevención y de la sanción de la violencia y del acoso dentro de los espacios laborales. De hecho, ahora en los trabajos tengo entendido que hay instructivos, ¿no? Con extractos de lo que dice esta ley Karen, digamos. Exactamente. De hecho, la ley obliga a las instituciones públicas y privadas a contar con protocolos, no solo de actuación cuando se ejecuta la violencia o el acoso, sino que de prevención. Y por eso, a propósito de su pregunta respecto a las mutualidades, los institutos de salud, ¿no es cierto? Las mutualidades, la H, el ISL tienen un rol fundamental, porque también deben apoyar a las empresas y a las instituciones públicas para poder generar planes de prevención y de contención y de apoyo a las eventuales víctimas de acoso, tanto laboral o sexual. Sí, se estila que vayan a las empresas, hay ciertas instrucciones, capacitaciones con personal, ¿no?, de estas mutualidades. De vez en cuando lo hacen, parece. De vez en cuando, pero en mi opinión, y esto es muy personal, debiese ser más sistemático, más continuo, porque lo que busca la ley y la mayoría de las leyes laborales es justamente el cambio cultural, el cambio organizacional dentro de las unidades o dentro de las empresas o dentro del Estado mismo. Claro. O sea, hace 10 años hablar de acoso laboral, de acoso sexual, de violencia en el trabajo, incluso prepandemia era difícil de abordar. Ahora también hay mínimos comunes civilizatorios que indican que hay cosas que son simplemente inaceptables dentro del lugar de trabajo. Claro que sí. Quiero pasar a otro plano.
Bueno, hablar un poco también de la salud mental, porque estamos hablando que quizá la agresión física no puede ocurrir. ¿Cómo ve la situación actual en cuanto a la salud mental en la población escolar? Mira, ayer leía un reportaje en el diario El Desconcierto respecto a la comuna de Puerto Varas, que iba a destinar 5.300 millones de pesos, que era producto del royalty minero, solamente para atender las necesidades de salud mental de los estudiantes de la comuna de Puerto Varas. Es decir, la comuna de Puerto Varas decide utilizar todo el dinero del royalty minero para tratar las afecciones de salud mental del estudiantado. ¿Pero qué factores están influyendo en estos escolares? Múltiples. Yo, en general, cuando se me consulta respecto a estos temas, yo diría que hay un antes y un después respecto a la pandemia. O sea, la pandemia es un hito fundamental respecto a la salud mental, no solo de nosotros los adultos, sino que fundamentalmente dentro de los niños, niñas y adolescentes. La pandemia generó cambios profundos no solo en el ámbito laboral, no solo en el ámbito educativo, sino que también en el ámbito de la sociabilidad de los adolescentes y de los niños y de las niñas. Y a partir de la pandemia, que nosotros nos regularizamos, por decirlo de alguna manera, a partir del año 2022, nosotros hemos visto cómo la vuelta a clases masiva de los estudiantes fue con unos índices de violencia inusitados que nosotros no habíamos visto nunca en la historia. Irritabilidad, ¿no? Hay intolerancia a la frustración, hay una imposibilidad de un trabajo sistemático, hay un rechazo a acatar órdenes. Y por eso yo le mencionaba a la familia, la primera escuela es la familia. No podemos pedirle a las profesoras y a los profesores que le enseñen valores a los hijos porque los valores se los enseñan en la casa, ¿no? Parte de ahí. Yo creo que todos lo entendemos, sin embargo hay bastantes apoderados que no lo entienden así y se oponen a las medidas que toman los colegios disciplinarias, se oponen a las observaciones que hacen los docentes, las profesoras, los profesores. Y ese es un problema porque la deslegitimación y en definitiva la pérdida de poder dentro de la unidad educativa se constituyen en un problema. Arturo, ¿y qué tipos de violencia se han detectado con mayor frecuencia en las escuelas y cuáles serían las posibles causas también? Bueno, hablamos de la pandemia, pero... Bueno, lo más frecuente, ¿no? La causa primera, bueno, es el tipo de sociedad en el cual vivimos, creo yo. En segunda instancia, está vinculada con totalmente. Nosotros tenemos, incluso dentro de los manuales de convivencia, algo que se llama la sanción del grooming, o es la violencia digital. Porque por redes se efectúa y se genera un tipo de violencia masivo. Y hay jóvenes adolescentes que se han suicidado. Totalmente, sí. Sí, se han suicidado en varias oportunidades y de hecho está muy en boga comentar ahora esta serie que se llama Adolescencia en Netflix, que la recomiendo a aquellas personas que no la han visto y que trata de la historia de un adolescente que sufre acoso, agobio y violencia por internet y toma una decisión muy dramática. No la vamos a contar la serie ahora, pero yo la recomendaría. Entonces, la tecnología es un elemento que en la época nuestra, yo salí el año 98, el colegio no existía, ¿no es cierto? Claro. Y por tanto es una violencia más bien imperceptible, es una violencia silenciosa, es una violencia que no es de agarrarse a combos como uno estilaba tal vez en la esquina o en el patio. Llega al alma, llega al corazón. Pero llega al alma, llega al corazón y tristemente y muy lamentablemente incluso llega a que los niños, las niñas y los adolescentes pueden incluso atentar contra su vida. Y Arturo, entonces, ¿qué acciones están tomando las instituciones educativas al respecto? Y las mutualidades, volvemos con las mutualidades para prevenir y atender esta violencia. Mire, en mi opinión y en mi experiencia como dirigente sindical y como docente, la verdad es que recién estamos en la fase de visibilización de los temas. O sea, actuar sobre ello y hacerse cargo de ello es un paso bastante grande que no todas las instituciones educativas están en condiciones de dar. Pero por lo menos hay algún tipo de programa, campaña que exista como para sensibilizar, ¿no?
Digo yo, a los docentes, a los estudiantes, a los apoderados. Sí, sí, existen campañas contra el bullying, existen campañas contra la violencia, existen campañas contra el acoso, existe el mes de la convivencia escolar. Sin embargo, lo que se requiere aquí son medidas más urgentes, porque los docentes necesitamos un que se llama equipo psicoeducativo que esté tras nosotros. Los docentes tenemos que estar preocupados de preparar clases y buenas clases para que nuestros estudiantes aprendan, pero también necesitamos un staff de apoyo en el caso de los estudiantes. De la salud mental. Profesionales de la salud mental, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, sobre todo con la ley de inclusión ahora, o la ley TEA, ¿no es cierto? Y lamentablemente y tristemente vemos que se ha sobrecargado la función y la labor en los profesores, que las desregulaciones emocionales de los estudiantes son muy frecuentes y que muchas veces los cuerpos de las profesoras y los profesores son los que reciben esa desregulación emocional y esa violencia. Entonces falta muchísimo camino que recorrer, porque pensemos que acá en Chile son cerca de 11.200 establecimientos de Arica a Magallanes, y que en cada establecimiento haya un staff de profesionales adecuado. La verdad es que sería bastante oneroso, bastante caro también para el Estado de Chile. Y en los colegios particulares no hay una obligación de que tengan este staff, ¿no? Los colegios lo tienen, pero por lo general son insuficientes la cantidad de profesionales para la cantidad de alumnos. Es impresionante. Y también vemos en las noticias, ¿no?, que ya prácticamente nos sorprende cuando los alumnos quieren vengarse de alguna forma con tal o cual profesor que, no sé, pues me tiene mala, me puso un 2, yo traje el trabajo después, me lo pidió, y le rayan el auto, le pinchan el neumático, o se llega también hasta la agresión física, ¿no? Como ocurrió en el sur. Sí, bueno, ahí era un caso especial, pero estoy hablando, digamos, de la venganza. Es complejo, y por eso las comunidades educativas tienen que ser capaces de regular el conflicto, de poder mediar justamente, y que la mediación no sea un término vacío, sino que sea un término que pueda ser efectivo, ¿no es cierto? Que pueda bajar los niveles de violencia, no solo entre profesor y estudiante, sino que entre los mismos estudiantes. Y hay violencia también incluso entre apoderados. O sea, eso también es muy complejo. Ahí me quería detener también. Claro, porque va ese papá, esa mamá leona, a defender a su bebé, a su hijo, y va con todo, contra el profesor. Sí, va contra el profesor o profesora, y entre medio que llega en su gran camioneta 4x4, le vuela el espejo a otro, el otro se baja, se trenzan a golpe en el patio del colegio, en el estacionamiento. ¿Cómo se defiende el docente? ¿Cómo se reclama? ¿Cómo procede? No, bueno, eso procede en el reglamento interno de cada establecimiento. O sea, por ejemplo, en los colegios en que nosotros nos desempeñamos, en general la agresión física por parte de cualquier miembro de la comunidad está penalizada incluso con la expulsión. Es un apoderado, por ejemplo, que pueda llegar a agredir a un funcionario del establecimiento, pierde la calidad de apoderado, y eventualmente también, no sé si hablar de cancelación de matrícula, pero por lo menos a esa persona no se le impide el paso al establecimiento. No es que exista un manto de impunidad o que se pueda hacer cualquier cosa. El tema es que la sociedad ha cambiado mucho, y la violencia está a flor de piel, y la violencia está, como les decía, estructuralmente en adultos, en niños, en niñas, en las jefaturas, en todas las partes. Pero podemos tener, a ver, no voy a decir que tranquilidad, pero me quedé un poco inquieta cuando me dice usted, Arturo, de que recién se está comenzando este camino, ¿no?, de trabajo en este tema. Yo, no sé, pensaba que ya tenían algo estructurado, ¿no es cierto?, en los establecimientos educacionales principalmente, porque claro, estamos hablando de los espacios laborales también, la no violencia, pero es bastante preocupante lo que está ocurriendo en los colegios hoy en día, sobre todo con el tema tecnológico. Hay colegios que ya en definitiva, o sea, dicen dentro de su instructivo que no los celulares en la sala de clase, y falta el chico porfiado que lo lleva igual, hace igual la tarea con el celular encima del escritorio. Yo esperaría que nosotros llegásemos al tema de la prohibición de celulares. Creo que no sería una mala medida. Pero existen colegios, sí,
que los prohíbe dentro de su instructivo. Entiendo que en Santiago hay un par de colegios. Hay un par de colegios, no son todos, no son tantos. También entiendo que hay colegios que han llegado a acuerdo con el centro de padres, con el centro de estudiantes, con una deliberación más democrática al respecto. Es que, bueno, estamos ya totalmente bombardeados, invadidos con la inteligencia artificial, entonces yo rápidamente puedo sacar una tarea en ¿cuánto? ¿En 10 minutos? No, menos, mucho menos. Claro. Y no solo en ChatGPT o Gemini. No me deja pensar. Y el problema, además, es que salen del colegio y siguen con la consola, y siguen con el TikTok, y siguen con la pantalla, y a la noche Netflix, y después en la mañana se levantan y lo primero que hacen es mirar el celular. Entonces es muy preocupante. Y las escuelas no necesariamente, no es que no tengan los planes, y también esto hay que financiarlo. Bien, y ese es un punto muy importante. ¿Por qué se necesita financiamiento? Porque necesitamos contar con profesionales idóneos para poder abordar las temáticas de salud mental respecto, por ejemplo, al uso del teléfono celular. El uso del teléfono celular es una adicción. Eso claro, se trata. Pero también está por otro lado esa mamá que dice, yo necesito saber, chequear, controlar, seguir a mi hijo. ¿Por qué? Porque quiero que llegue a las 6 de la tarde a la casa, y si no llega a las 6 me preocupo y lo llamo. Sin duda. Y es una herramienta necesaria. Pero recuerde usted también que cuando no existían los celulares, los papás llamaban al colegio, a la secretaria, y no pasaba ningún problema, ¿no? Exacto. Entonces, esta teléfono dependencia, dependencia excesiva al celular es algo que yo creo que podríamos prescindirlo, por lo menos en la jornada de clase. Ahora bien, siempre se entienden las emergencias y las situaciones que puedan ocurrir, ¿no? Pero no son la generalidad. La mayor parte del tiempo los padres están en la casa o están trabajando y los niños están estudiando. Sería un sueño maravilloso, ¿eh? Que en todos los establecimientos... por lo menos en la jornada de clase. Mira, a lo mejor no va a ser tan lejano el día en que eso pueda tener cierta, al menos desde el Ministerio de Educación, alguna orientación, algún elemento básico. Sí, un artículo en un diario internacional que ya en China definitivamente, o sea, no. Sí, hay varios países en Suecia, por ejemplo, lo han implantado. Y que se está volviendo al libro, al lápiz y al papel, porque las conexiones neuronales necesitan leer y escribir, sobre todo para los niños en temprana infancia, porque si usted a un niño pequeño lo expone a una pantalla, de pequeño va a ser un problema severo cuando sea adolescente y cuando sea adulto. Exactamente. Ha pasado... más del tiempo, nos hemos pasado un poquito de los minutos, hemos sentido que ha sido muy cortita esta entrevista, pero muy importante y muy interesante también, necesaria más bien diría yo. Hemos conversado con Arturo Concha Fernández, él es presidente de la Federación de Sindicatos de Colegios Particulares de Chile, de visita aquí en Arica, ¿verdad? Por ahora. Por ahora está de visita, a lo mejor se instala más adelante. Esperemos que sí. Así que queremos agradecerle, Arturo, muchas gracias por haber estado en la Radio Universidad de Tarapacá. No, el agradecimiento es mío, muchas gracias por la invitación. En Radio Universidad de Tarapacá, 95.9 hemos presentado La Entrevista en la estación universitaria.